Hoy nos metemos de lleno en una idea del fútbol que seguro, quien nos escucha ha pensado alguna vez viendo un partido, ¿no? Eso de ¿por qué parece todo tan distinto, tan claro desde arriba, desde la grada? Vamos a hacer una exploración a fondo basándonos en un extracto que me ha parecido muy interesante del boletín Fútbol, Perspectiva de la grada y el banquillo. Es el número 27 y se titula así de claro: Desde la grada se ve distinto. El objetivo hoy es entender por qué esa visión panorámica es tan valiosa, no solo como una curiosidad, sino como una herramienta táctica real. Veremos cómo la usan en la élite, hay ejemplos conocidos como el de Luis Enrique. Pero sobre todo, y esto creo que es lo más útil para la mayoría, veremos cómo se puede aplicar esta idea en el fútbol base, en el fútbol amateur, y sin necesidad de grandes medios. Partimos de esa frase tan clásica, ¿no? De desde la grada se ve todo más fácil. Pues este boletín argumenta que no es solo un tópico, que es una realidad y con muchísimas implicaciones tácticas. Empecemos por la raíz del asunto, la experiencia a pie de campo. Estás ahí en el banquillo. La tensión es palpable, el ruido, la velocidad del juego. El texto la verdad es que lo clava cuando dice: desde el banquillo, el balón te atrapa, te consume la atención del partido, y acabas viendo solo una parte del juego. Es casi inevitable, ¿no? La inmediatez te absorbe y claro, te centras en la jugada, en el duelo individual. Totalmente. Esa cercanía física, esa inmersión sensorial que tienes abajo, tiene un coste analítico. Es así. Estás tan metida en la acción que inevitablemente pierdes la perspectiva global. Para el análisis táctico necesitas distancia. Es un poco como intentar entender el tráfico mirando solo el coche que tienes justo delante. Te falta el mapa completo, esa visión de conjunto para detectar patrones, estructuras colectivas, ver si el equipo se mueve como un bloque o si se parte por la mitad. El boletín usa una imagen que me parece muy potente. Dice que subir a la grada rompe esa sensación de estar dentro del bosque sin ver los árboles. Abajo ves los árboles, los detalles inmediatos. Arriba entiendes la forma del bosque, o sea, la disposición táctica general. Claro, es pasar de la sensación pura, de la emoción del momento, a la comprensión de la estructura. Y ahí es donde esa perspectiva elevada marca la diferencia. El texto da ejemplos muy prácticos, muy concretos, de lo que se gana viendo desde arriba. Menciona cosas como poder juzgar si el equipo se está estirando demasiado en el campo, dejando unos huecos enormes entre líneas, o si por el contrario está demasiado compacto, demasiado encogido, como dice. Y no solo eso, también permite evaluar aspectos defensivos que son clave. Por ejemplo, las basculaciones defensivas, esos desplazamientos laterales que hace el equipo para cerrar espacios cuando el balón está en una banda. Bueno, pues desde arriba se ve clarísimo si llegan a tiempo, si son coordinadas, si realmente tapan las líneas de pase o si están dejando autopistas por dentro. El texto lo dice tal cual. Las basculaciones si llegan a tiempo. Es que es un indicador fundamental del orden defensivo de un equipo. Entiendo. Y también habla de detectar los espacios libres que nadie aprovecha. Me imagino esos metros cuadrados de césped que podrían ser oro puro tácticamente. Y que desde el banquillo, claro, con la vista a ras de suelo y siempre pendiente del balón, a lo mejor ni los percibes. Exacto. O la lentitud en las transiciones. Ese momento crítico cuando recuperas el balón y tienes que lanzar el ataque. O al revés, cuando lo pierdes y hay que replegarse a toda pastilla. Desde arriba es mucho más fácil ver si esas transiciones son rápidas, si son fluidas, o si el equipo tarda un mundo dando tiempo al rival a recolocarse tranquilamente. El boletín lo llama las transiciones que se inician demasiado lentas. Son detalles que marcan la diferencia entre un equipo peligroso y uno predecible. Son, como bien dice la fuente, patrones que en el césped pasan desapercibidos. Es fascinante, Cómo un simple cambio de punto de vista puede revelar tantísimo a nivel táctico. Pero lo crucial, supongo, es qué haces luego con toda esa información. No es solo ver por ver, no. Ahí está la clave, claro. El valor práctico es enorme. Como subraya el texto, esa información bien interpretada puede cambiar el enfoque del descanso. Imagínate. O incluso, dice, ayudar a planificar los entrenamientos de la semana siguiente. Convierte la observación en un diagnóstico real. Piensa, por ejemplo, que desde arriba detectas constantemente que tu lateral derecho está sufriendo una barbaridad porque el extremo de su lado no baja a ayudar en defensa. El texto pone un ejemplo así de directo. Un aviso simple tipo, oye, desde arriba se ve que tu extremo no ayuda en la presión. Puede ser la solución a un problema que te está costando goles cada fin de semana. Es información muy directa, muy aplicable, que puede corregir errores estructurales del equipo.
Tiene toda la lógica. No se trata de una crítica porque sí, sino de una observación constructiva para mejorar. Y esto me lleva a pensar en cómo se lleva esto a la práctica real en el día a día. El boletín menciona que entrenadores de alto nivel como Luis Enrique son defensores de esta metodología. Sí, sí, Luis Enrique lo ha comentado públicamente varias veces. De hecho, el texto recoge una de sus frases que me parece muy reveladora sobre esto. Dice algo así como: cuando estás abajo, lo ves todo demasiado cerca. Desde arriba, entiendes por qué las cosas pasan. Creo que esa frase captura perfectamente la esencia, ¿sabes? Abajo sientes la intensidad, la emoción, el detalle inmediato. Pero arriba comprendes la lógica, la causa-efecto táctica. Es otra dimensión del análisis. En los equipos profesionales esto ya está bastante institucionalizado, ¿verdad? El texto habla de analistas, de asistentes en la grada, incluso de cámaras específicas para tener esa visión cenital. Tienen los recursos, claro. Cierto, en la élite disponen de medios tecnológicos y humanos para sistematizar esta recogida de información. Es parte de su estructura. Pero, y aquí viene el matiz fundamental que introduce el boletín, y creo que es el más interesante para la mayoría de entrenadores y clubes, dice: el valor está en la mentalidad del entrenador. Más habla de tener un portátil de última generación o un dron grabando el partido. Lo esencial es la voluntad del entrenador principal de buscar otras perspectivas, de admitir que su visión desde el banquillo, aunque potente, es incompleta. O sea que no es tanto una cuestión de presupuesto, de dinero, como de filosofía de trabajo, de cómo enfocas la dirección del equipo. Y eso nos conecta directamente con el fútbol base, con el fútbol amateur, donde no hay analistas dedicados ni cámaras por todo el estadio, obviamente. La pregunta del millón es: ¿cómo adaptar esta idea tan potente sin tener todos esos recursos? Pues el propio texto ofrece soluciones muy terrenales, muy prácticas. Dice claramente: no hace falta tener un analista con un portátil. La clave, sugiere, está en la organización inteligente del cuerpo técnico, por pequeño que sea. Por ejemplo, algo tan sencillo, tan básico como que el segundo entrenador o un ayudante de confianza vea la primera parte del partido desde la grada. ¿Y qué se supone que debe mirar esa persona? ¿Necesita ser un superexperto en análisis táctico avanzado? No necesariamente. El boletín sugiere un enfoque muy práctico, que tome notas simples, cosas concretas, observables. Por ejemplo, ¿en qué zonas del campo está sufriendo más el equipo? ¿Qué jugador parece necesitar más apoyo, ya sea táctico o incluso anímico? A veces se ve desde arriba. O hay demasiada distancia entre las líneas, está el equipo partido, como se suele decir. Son observaciones enfocadas en problemas evidentes o en patrones que se repiten. No se trata de hacer un informe de 50 páginas, Se trata de detectar 2 o 3 puntos clave que desde abajo, con el fragor de la batalla, quizás se escapan. Vale. Observaciones sencillas, directas al grano. ¿Y luego cómo llega esa información al entrenador principal? ¿Hay que esperar al final del partido? El texto propone canales de comunicación también muy sencillos. La opción principal y la más lógica es que esa persona baje al descanso para compartir su visión con el entrenador. Ese es el momento ideal, ¿no? Para contrastar la sensación del banquillo con la visión de la grada y, tomar decisiones para la segunda parte. Pero también plantea una solución más inmediata si la situación es muy crítica. Dice, o si es necesario, una llamada al móvil, a alguien del staff que esté en el banquillo, para transmitir una observación urgente, quizá un ajuste posicional que hay que hacer ya, o una advertencia sobre un peligro muy claro que se está repitiendo. Me parece muy ingenioso, la verdad. Usar las herramientas que todo el mundo tiene a mano, como un simple teléfono móvil, para implementar una mejora táctica. Pero me pregunto, ¿no puede generar esto tensiones? ¿Que el entrenador principal sienta que le están, fiscalizando? ¿O que pierde autoridad si otro le dice lo que hay que hacer desde arriba? Es una posibilidad, claro. Y ahí volvemos a la mentalidad que mencionaba antes el texto. Para que esto funcione, necesitas una cultura de equipo técnico colaborativa. El boletín lo dice muy bien. El fútbol de hoy necesita equipos técnicos colaborativos. Hay que superar esa figura del entrenador único, todopoderoso, que lo sabe todo. Se trata de entender que cada miembro del staff aporta una visión diferente y valiosa. Uno gestiona la emoción y da la instrucción directa en el banquillo, pegado al jugador. Otro aporta la visión analítica desde la distancia. Todos suman para una comprensión más rica, más completa, del juego. Entonces, implica una dosis importante de humildad y de confianza por parte del entrenador principal, ¿no? La capacidad de delegar tareas y, sobre todo, de valorar y confiar en las perspectivas de su equipo.
El texto lo formula así. El entrenador que se atreve a delegar y a confiar en su staff está dando un paso adelante, que no es un signo de debilidad, sino todo lo contrario, de fortaleza y de inteligencia. Totalmente de acuerdo. Y hay otro aspecto importante, sobre todo pensando en el fútbol formativo, en la base. Esta práctica de observar desde la grada tiene un valor formador enorme para la persona que lo hace. Te obliga a mirar el juego de otra manera, a desarrollar una capacidad de análisis que va más allá de la reacción inmediata del banquillo. Como dice el texto, aprender a mirar el juego de otra manera también forma parte de la formación del entrenador. Es un ejercicio práctico de análisis táctico que enriquece al propio cuerpo técnico. Me gusta mucho esa idea de que entrenar también es observar. A veces nos centramos mucho en la planificación, en diseñar los ejercicios, en la dirección del partido, y olvidamos que la observación crítica, saber qué mirar y cómo mirarlo, es una parte fundamental del entrenamiento. Y el texto da una pista clave para esa observación eficaz. Hay que dejar de seguir el balón y empezar a mirar el juego. Es decir, mirar las relaciones entre los jugadores, las distancias, los espacios que se crean o se cierran, los movimientos sin balón, el contexto global, no solo el foco de acción donde está la pelota. No como una simple sucesión de acciones individuales aisladas. Y eso nos lleva a la dualidad que resume muy bien el final del extracto que estamos comentando. Desde la banda se siente, desde la grada se entiende. Ambas perspectivas son necesarias, y son complementarias. Necesitas la conexión emocional y la intervención directa de la banda, pero también necesitas la pausa analítica y la comprensión estructural que te da la grada. Y combinando ambas miradas, se entrena mejor. Esa es la conclusión final. No se trata de elegir una visión sobre la otra, sino de integrarlas. Y para eso, como dice esa frase final del texto, hace falta esa actitud de apertura, de humildad. Hoy me subo a la grada, para ver lo que desde abajo no se ve. Es un reconocimiento honesto de las limitaciones que tiene una única perspectiva, y la búsqueda activa de una visión más completa, más rica. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran idea que nos deja este análisis del boletín, sería que esa famosa perspectiva de la grada no es un lujo reservado solo para los equipos de élite con grandes presupuestos. Es una herramienta estratégica que es sorprendentemente sencilla, muy potente, y lo más importante, está al alcance de cualquier entrenador o equipo que esté dispuesto a organizarse con un poco de inteligencia. El texto lo dice muy claro. Es un cambio sencillo, pero tremendamente útil. Donde no abundan los recursos, la diferencia la marcan la inteligencia y la colaboración dentro del cuerpo técnico. Justamente, demuestra que no siempre se trata de tener más medios, sino de usar los que tienes de forma más inteligente, más eficaz. Esta estrategia de la visión desde la grada es un ejemplo perfecto de cómo optimizar los recursos humanos y sobre todo en la perspectiva que tienes del juego. Y si me permites, querría lanzar una reflexión final llevando esta idea un poquito más allá del césped, si te parece. Este concepto de necesitar subir a la grada, de tomar distancia física o mental para ganar claridad cuando estamos demasiado metidos en la vorágine de la acción, ¿en qué otras facetas de nuestra vida, ya sea profesional o personal, podríamos beneficiarnos de aplicar un principio similar? ¿Cuántas veces estamos tan inmersos en el bosque de nuestros proyectos, de nuestros problemas o de las rutinas diarias que somos incapaces de ver la estructura general, los patrones que hay debajo o las verdaderas causas de lo que nos ocurre? Quizás pararse a pensar si necesitamos encontrar nuestra propia grada en otros ámbitos de la vida, pues pueda ser un ejercicio interesante para quien nos escucha.